Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Sarmiento y mi grupo está conformado por Sergio Bolaño, Wendy Gutiérrez, Daniel Velasco y mi persona. Nosotros hemos escogido hablar del tema compraventa ya que nos parece un tema muy interesante para dialogar. Para comenzar me gustaría explicar un poco el término de compraventa para los romanos. Los romanos designan la compraventa con los términos emptio, venditio, de emere comprar y venderé de vender. Asimismo utilizan las palabras emptor y venitior para indicar respectivamente al comprador y al vendedor. Claro el anterior término, quiero explicar qué es la compraventa. La compraventa es un contrato consensual de buena fe por el que una de las partes llamada vendedor se obliga a proporcionar a la otra la posesión duradera y pacífica de una cosa, a cambio de una cantidad de dinero, pretium. La noción de compraventa en el Código Civil Español se incluye en el artículo 1445. Este es un contrato que empleamos diariamente en nuestra vida casi sin darnos cuenta. Esto nos lleva a que el contrato de compraventa es uno de los elementos contractual con mayor número de transacciones en la actualidad. Actividades cotidianas como la compra del pan, el billete del metro implican una compraventa. Ahora bien, podemos decir que no estamos ante una creación reciente. Antes de que los romanos regulasen sus usos, las sociedades primitivas comerciaban entre sí a través del intercambio de objetos de similar valor para su subsistencia. Hecho que parece indicar que su uso implícito comenzó hace muchos siglos, convirtiendo a este contrato en el más antiguo de todos. Como acabo de decir, en un comienzo servía para la satisfacción de las necesidades. Sin embargo, el desarrollo del comercio y la acuñación de las primeras monedas dieron lugar a compraventas más complejas, cuyo fin fundamental era el lucro. En ese momento, coincidente con el apogeo del Imperio Romano, cuando se comenzaron a regular sus aspectos fundamentales para posteriormente llevar a cabo una exhaustiva codificación en el digesto. Hola a todos, mi nombre es Daniel Felipe Velasco Rondón y hoy les voy a hablar sobre las características del contrato de compraventa. Comencemos. Este es un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento de establecer una forma manifestada. Según Gallo, las recíprocas obligaciones entre el comprador y el vendedor se establecen al momento de acordar la cosa y el precio de la cosa. La compraventa no tiene efectos reales y por ende por sí misma no se puede llevar a cabo. Para poder adquirir una compraventa, el comprador y el vendedor deben llevar un acuerdo en el que lleven a cabo uno de los métodos para adquirirla. Nuestro Código Civil, a comparación del modelo romano y el de 1851, acoge un modelo romano en el que la compraventa se hace únicamente en el área de obligaciones. Bueno, ahora les hablaré sobre tipos de contrato de compraventa. Empecemos por el contrato bilateral, el cual crea derechos y obligaciones para ambas partes. El contrato de compraventa bilateral será cuando, en razón de las obligaciones recíprocas, se lleva a cabo en ambas partes. Bueno, pasemos al contrato oneroso. El contrato oneroso crea provechos y gravámenes también recíprocos. El contrato es oneroso en razón de la economía de las contraposiciones del comprador y del vendedor. La cosa o el derecho siempre debe mantener un monto económico. Otro tipo de contrato es el contrato de tacto sucesivo. El contrato de compraventa es de tacto sucesivo cuando las partes convengan en definir el compromiso de las obligaciones contraídas. Y para terminar, pasemos al contrato formal. Cuando se habla de bienes e inmuebles, es necesario establecer
una formalidad específica establecida por la ley, para que así tenga plena validez. Buen día, profesora. Mi nombre es Wendy Dayana Quina Gutiérrez. El tema del que hablaré es la compraventa. ¿Cuándo se entiende perfecta la compraventa? La compraventa es un contrato consensual y bilateral, que por tanto se perfecciona desde el momento en que se convienen las partes sobre la cosa y el precio, aunque estos no hayan sido entregados. Entonces, también quedan ligados mutuamente para exigir el cumplimiento de sus obligaciones, que al vendedor corresponde la acción venditi y al comprador la acción empty. Para eso tenemos unas pautas, por así decirlo. Primera, si ambas partes acuerdan que la venta se consigne por escrito, esta no se considera perfecta mientras la escritura no se formalice en los términos convenidos. Y dos, cuando la ley exige que la venta se verifique con intervención de la autoridad pública. Y tres, la venta que esté hecha interviniendo. Esta se regulará por la enseñanza general expuesta al tratar de las obligaciones tradicionales. Como otro tema, las obligaciones del comprador. Como estas obligaciones tenemos pagar el precio de una compraventa en un lugar, forma y tiempo convenidos, así transmitiendo su dominio al vendedor, excepto cuando reclama judicialmente el objeto al vendedor, mientras éste no le dé caución de restituirle el precio. Este objeto, estando hipotecado, puede exigir el comprador que el vendedor le libere previamente. Si el objeto vendido no supera la medida indicada por el vendedor, aumenta o disminuye proporcionalmente el precio cuando se vendió a tanto la medida. Pero si cuando fue vendido por un solo precio, tendría que reducirse. Este tendría que reducirse si contiene menos, y si contiene más, aumentaría. Pactos que suelen agregarse a la compraventa. De lege comisoria. Esta se atribuye a la determinación de que se considerará que no se ha vendido, o si el comprador no paga el precio en un plazo determinado, se cancelará. Una vez alcanzado el primer acuerdo, se trata de una venta en condiciones de suspensión. De acuerdo con el segundo, es una venta pura y su terminación es condicional. En caso de duda, podemos decir esto último: el comprador devuelve la mercancía recibida junto con las semillas y los frutos recibidos, mientras que el vendedor paga el precio. Otra obligación, in diem addictio, consiste en aceptar que si alguien ofrece mejores condiciones dentro de un cierto periodo de tiempo, se considera que no se ha vendido, o el vendedor podrá venderlo a nuevos postores. Como primera hipótesis, podemos decir que las ventas se realizan en condiciones de suspensión. Como segunda hipótesis, las ventas son puras y solucionables en condiciones. Lo mismo que la lex comisoria. En caso de duda, en el segundo sentido, su efecto es que el vendedor pueda insistir o cancelar la primera transacción, pero dejarle saber al primer comprador las nuevas condiciones, porque si acepta las nuevas condiciones, tiene derecho a ser seleccionado de primero. De retrovendendo. El acuerdo estipula que dentro de un cierto periodo de tiempo, o en ausencia de un periodo fijo, el vendedor puede recuperar lo vendido, permitiendo que el comprador cumpla con el precio marcado. Proctimeseos. Si se acuerda que si el comprador quiere vender la cosa comprada a partir de ahora, mientras el vendedor proporcione las mismas condiciones, el vendedor tendrá prioridad sobre el vendedor para comprar la cosa. Reservati domini.
De esta forma, el vendedor conserva la propiedad de los artículos vendidos hasta que se pague el precio. El comprador solo obtiene la propiedad inestable, pero la venta sigue siendo perfecta, y si la propiedad perece, el comprador sufrirá las consecuencias. Reservatae hipotecae. Queda por él constituida una hipoteca sobre la cosa vendida para la seguridad del precio. El comprador se hace dueño de lo vendido, pero grabado con la hipoteca, preferente sobre cualquier otra cosa que pueda constituir. Ahora hablaremos de non alienando. En esta se impone por él al comprador la obligación de no transmitir el objeto comprado a una persona, por lo que difieren los comentaristas en cuestión de si será válida la venta que el comprador realice faltando a lo que se pactó, a lo que las leyes reconocen la validez del convenio. Solamente obligan al comprador a compensar al vendedor. Ahora, displicentiar. Esta quiere decir que la venta será perfecta si el objeto agrada al comprador, o que será anulada si no le agrada, ya marcando plazo en todo tiempo. Cuando no se fija este término, se entiende durante los primeros 70 días. Gracias, profesora. Obligaciones del vendedor. Debe transmitir la pacífica y duradera posesión de la cosa al comprador, vacuam possessione tradere. Esto es, que no está obligado a transmitir la propiedad, sino a procurar por todos los medios que el comprador vence un posible litigio que sobra la posesión de la cosa y se intente en él. El mismo concepto informa, en general, el derecho español, aunque nuestro Tribunal Supremo ha forzado la obligación de entregar la propiedad, algo que el Código Civil no dice expresamente por su apego en este punto a las fuentes romanas. Es precisamente la garantía prestada por el vencedor contra la evicción la que aseguraba al comprador la posibilidad de mantener la posesión durante el tiempo exigido para adquirir la propiedad mediante usucapión. Al margen de estas consideraciones, la venta tendría que procurar la propiedad y en la práctica conducía normalmente a ello, mediante la emancipatio o la traditio realizada por el vencedor cuando era propietario de la cosa. Uno de los puntos de las obligaciones del vendedor es que debe prestar garantía por evicción. El término evicción deriva de evitio, que se forma a partir de evinere, que es vencer o triunfar. De ahí que el vendedor responderá por la evicción cuando el comprador sea vencido del litigio. Esto es cuando en virtud de sentencia firme, el comprador sea despojado de la cosa por un tercero o un demandante, que alegue o a ser propietario de ella o titular del derecho real que agrave a la misma, como usufructo o prenda. En un principio era normal que esta responsabilidad se pactara expresamente mediante un contrato verbal o un stipulatio duplae, según la cual el vendedor se obligaba a pagar el doble del precio al comprador cuando la cosa comprada le fuese arrebatada en un litigio. Si el comprador no realizaba la estipulación, no podía reclamar nada, salvo que el vendedor actuase de mala fe, en cuyo caso el actio empty recuperará lo que pagó. En otras palabras, la responsabilidad por evicción no fue siempre inherente al contrato de compraventa, y solo a partir del jurista Juliano, que este fue a mediados del siglo II después de Cristo, tal responsabilidad se convirtió en un elemento natural del contrato, pudiendo el comprador exigirla dentro del vendedor mediante la actio empty. Aunque respecto a ella no existiese una estipulación. En cierta medida, idéntico mecanismo informa el saneamiento en caso de evicción, de los artículos 1475 y 1483 del Código Civil. La idea del derecho moderno de que la garantía por evicción supone una prolongación de la obligación del vendedor de entregar la cosa aparece ya esbozada de derecho justiniano.
Íntimamente ligada a la obligación de entregar la cosa, se encuentra la de tener cuidado de ella desde el momento del acuerdo hasta el momento de la entrega, según la diligencia del bonus pater familias. Si en este intervalo de tiempo la cosa aparece o se deteriora por su culpa, será responsable y deberá indemnizar al comprador. Sin embargo, si la cosa se deteriora o aparece en todo o en por parte, o sea, se deteriora o esta aparece por partes, tiene que un caso fortuito de fuerza mayor, que te un muerte de esclavo vendido o incendio de un rayo de la casa vendida, robe la cosa vendida, etc. El vendedor queda liberado estando solo obligado a entregar al comprador lo que quede de la cosa o cederle las acciones pertinentes en caso de robo. Por su parte, el comprador continúa obligando igualmente a pagar el precio en base a las reglas romanas periculum est emptoris. Esto es que el riesgo del padecimiento de las cosas por caso fortuito o por fuerza mayor corre a cargo del comprador. La doctrina romana del periculum es acogida a nuestro sistema civil o el Código Civil, si bien con las manifestaciones incluidas en el artículo de 1452 en relación con 1096 y la de 1182. Otro de los puntos importantes es que deberá responder de los vicios o de los defectos ocultos de la cosa vendida. Tampoco la responsabilidad por vicios ocultos era inherente. El contrato de compraventa, salvo la mala fe del vendedor y al principio, solo era exigible tal responsabilidad si el comprador había inconcluido una estipulación con el vendedor y éste era encaminada a garantizar la inexistencia de vicios o defectos materiales ocultos de la cosa vendida. El paso siguiente era el de considerar la responsabilidad por vicios ocultos como un elemento natural del contrato. Tal paso fue dado por los ediles y curules con jurisdicción en las ventas efectuadas en los mercados. A tal efecto establecieron en un dicto la obligación del vendedor de manifestar en el momento de concluir las ventas las enfermedades crónicas, que estas eran las morbus sontisus, y los defectos físicos no aparentes de los animales y esclavos, incluyendo también los vicios de los ánimos de estos últimos, como según Bernayuelo D21 156 per el ser ladrón o mentiroso o estar denominado por la pasión del juego. Si concluida la venta se manifestaba algún de estos defectos o vicios no declarados, el comprador podía ejercitar alternativamente o al actio redivitoria o al acto quanti minoris. Con la primera, que debería intentarse dentro de los 6 meses a partir de las manifestaciones del vicio, al comprador podía conseguir la rescisión del contrato, obteniendo el vendedor la devolución del doble del precio pagado. Si optaba por la actio quanti minoris o estimatoria, debería ejercitarla dentro del año y con ella conseguiría una disminución del precio por el menor valor de la cosa vendida y atendiendo el vicio oculto. Con Justiniano ambas acciones se generalizaban, concediéndose para toda clase de ventas, pudiendo también el comprador ejercitar la acto empty para el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos por no haberle sido en su día manifestado el vicio. En nuestro Código Civil, el sanamiento por vicios o defectos ocultos se regula a partir del artículo 1484, contemplándose la opción entre la acto redivitoria y la acto quanti minoris en el 1486, las cuales prescriben ambas a los 6 meses, salvo que otra cosa establezca la costumbre en el artículo 1490. Gracias.